Biomecánica de tobillo y pie. Vamos a empezar con la biomecánica de tobillo. Esta está constituida por el conjunto de tres segmentos articulares: la articulación talocrural, las articulaciones tibioperoneas y la articulación subastragalina. Empezaremos con la articulación talocrural. Esta articulación distal del miembro inferior va a poseer un grado de libertad y tres ejes principales. Vamos a tener al eje transversal en el plano frontal con movimientos de flexo-extensión del pie, el eje longitudinal de la pierna con movimientos de aducción y abducción del pie en el plano transversal, y el eje longitudinal del pie en el plano sagital, que va a permitir movimientos de pronación y supinación. Vamos a tener que esta articulación es, como ya habíamos mencionado, de tipo troclear. Vamos a hablar de los movimientos. Esta articulación posee movimientos de flexoextensión. La posición de referencia para estos va a ser la planta del pie perpendicular al eje de la pierna. En el caso de la flexión, será el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna. Lo vamos a conocer también como flexión dorsal o dorsiflexión. En el caso de extensión, se va a alejar el dorso del pie de la cara anterior de la pierna y le vamos a dar el nombre de flexión plantar o plantiflexión. Para las superficies articulares vamos a tener dos: la tróclea astragalina y los maleolos. En la tróclea astragalina tenemos que está compuesta por tres partes: una superior y dos superficies laterales. La superficie superior es la polea propiamente dicha, que va a ser convexa de delante a atrás, marcada longitudinalmente por una depresión axial. Vamos a tener a las carillas interna y externa. La carilla interna va a ser prácticamente plana, excepto por delante, donde se va a desviar hacia adentro, y la carilla externa se va a desviar considerablemente hacia afuera, cóncava tanto de arriba abajo como de delante a atrás. La siguiente superficie son los maleolos, y bueno, el conjunto de la cara articular inferior y de los dos maleolos se denomina mortaja tibioperonea. El maleolo lateral va a ser más voluminoso que el maleolo medial, va a descender más abajo y es más posterior de lo que va a explicar una ligera oblicuidad, aproximadamente de 20 grados por fuera y por detrás. Se describe como tercer maleolo de de Stott el margen posterior de la superficie tibial, que desciende más abajo que el margen anterior. Ahora hablemos de la artrocinemática de nuestra articulación talocrural. En el caso de la flexión dorsal, la superficie superior del astrágalo va a rodar hacia adelante respecto a la pierna al tiempo que se desliza posteriormente. El deslizamiento posterior simultáneo permite al astrágalo girar hacia adelante sin mucha traslación anterior. La flexión dorsal máxima va a elongar la cápsula posterior y el tejido capaz de transmitir un momento flexor plantar, como el tendón de Aquiles. En la flexión plantar, la superficie superior del astrágalo va a rodar hacia atrás, mientras que el hueso se desliza al mismo tiempo en sentido anterior. Cualquier ligamento colateral que se tense cada vez más durante la traslación anterior del astrágalo también se va a tensar en la flexión plantar completa. La flexión plantar estira los músculos flexores dorsales y la cápsula anterior. Ahora hablemos de los medios de unión, en este caso de ligamentos. Los ligamentos de la articulación talocrural se van a componer de dos sistemas ligamentosos: los ligamentos laterales y los ligamentos accesorios anterior y posterior. Los ligamentos laterales van a ser potentes abanicos fibrosos que se van a fijar en el maleolo próximo al eje de flexoextensión y cuya periferia se expande por dos huesos del tarso posterior. Hablemos del ligamento lateral externo, que va a estar formado por tres haces, dos que se dirigen al astrágalo y el otro al calcáneo. El haz anterior va a estar adherido al borde anterior del maleolo peroneo y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adelante.
El haz medio, hacia atrás y hacia abajo, se va a insertar en la cara externa del calcáneo. El ligamento astrágalo calcáneo lateral recorre todo su borde inferior. En el haz posterior se va a originar en la cara interna del maleolo y se dirige hacia dentro y hacia atrás. Se va a insertar en el tubérculo posteroexterno del astrágalo. Del maleolo lateral van a partir dos ligamentos peroneotibiales inferiores. Tenemos al ligamento tibio-peroneo o peroneotibial anterior y el ligamento tibio-peroneo posterior. En el caso del ligamento lateral interno, se va a dividir en dos planos, superficial y profundo. En el plano profundo se va a constituir por dos haces tibioastragalinos. Vamos a tener el haz anterior, oblicuo hacia abajo y adelante, que se inserta en el yugo del astrágalo, y el haz posterior, oblicuo hacia abajo y atrás, que se va a insertar en la fosa profunda. El plano superficial nos va a formar el ligamento deltoideo desde su origen tibial, que se va a expandir por una línea de inserción inferior que continúa en el escafoides. Y por último tenemos a los ligamentos anterior y posterior. Son simples engrosamientos capsulares. El ligamento anterior une oblicuamente el margen anterior de la superficie tibial y la rama de la bifurcación posterior del yugo astragalino. Y el ligamento posterior está formado por fibras de origen tibial y peroneo. Ahora hablemos de las articulaciones tibioperoneas. Vamos a tener dos articulaciones, una articulación tibioperonea proximal y una articulación tibioperonea distal. La articulación tibioperonea proximal vamos a tener que es una articulación del tipo artrodia que va a poner en contacto dos superficies ovales planas o ligeramente convexas, la carilla tibial y la carilla del peroné. En el caso de la articulación tibioperonea distal vamos a tener a la articulación de tipo sindesmosis con una superficie cóncava que se va a poner a la superficie peronea convexa, plana o incluso cóncava. Ahora hablemos de los movimientos de nuestras articulaciones tibioperoneas. En la articulación proximal se va a presentar el movimiento de flexión, en donde vamos a encontrar una elevación y bostezo por atrás y hacia abajo. En la extensión vamos a encontrar un descenso y bostezo hacia adelante y hacia arriba. En el caso de la articulación distal vamos a tener extensión o flexión plantar, en donde veremos un cierre de la pinza que se va a adaptar a la parte posterior de la polea astragalina, un descenso del peroné y una rotación externa del peroné. Ahora hablemos de las superficies articulares de la articulación tibioperonea proximal. Vamos a tener a la carilla tibial, que se va a localizar en el contorno posterior externo de la meseta tibial. Está orientada oblicuamente hacia atrás, abajo y afuera. En el caso de la carilla peronea, vamos a tener que ésta se va a localizar en la cara superior de la cabeza del peroné y su orientación se opone a la carilla tibial. En la superficie articular de la articulación tibioperonea inferior o distal, vamos a tener a la superficie articular de la tibia. En la tibia se va a encontrar una superficie cóncava más o menos rugosa, que se delimita por la bifurcación del borde externo del hueso y se va a oponer a la superficie peronea. Tenemos por el otro lado a la superficie articular del peroné. Esta va a ser convexa, plana o incluso cóncava, por debajo de la cual se va a localizar la carilla peronea de la articulación talocrural, flanqueada por la inserción del haz posterior del ligamento lateral externo. Comenzaremos a hablar de la artrocinemática de nuestra articulación tibioperonea proximal y tibioperonea distal.
En el caso de la artrocinemática de nuestra articulación superior o proximal, vamos a tener para la flexión que la carilla peronea se va a deslizar hacia arriba y la interlínea va a bostezar hacia abajo y hacia atrás debido a la rotación externa que se va a presentar. En el caso de la extensión, se van a observar movimientos inversos de descenso, cierre del ángulo y rotación interna. Para nuestra articulación distal o inferior vamos a tener, en el caso de flexión del tobillo, que el malleolo lateral se va a alejar del interno, al mismo tiempo que va a ascender ligeramente. Los ligamentos peroneotibiales y la membrana interósea se van a horizontalizar, van a girar sobre sí mismos en un sentido de rotación externa. En el caso de la extensión de tobillo, vamos a tener la aproximación del malleolo lateral al interno, un descenso del malleolo lateral con verticalización de las fibras ligamentosas y una ligera rotación interna del malleolo lateral. Ok, ahora hablemos de los medios de unión, en este caso de nuestra articulación proximal. Vamos a tener a la cápsula fibrosa, que se va a insertar en el perímetro de la superficie articular, excepto superior y anteriormente, donde se fijan algunos milímetros del revestimiento cartilaginoso de la cara tibial. Por otro lado tenemos a los ligamentos, que van a ser dos, formados por fascículos que se extienden oblicuos inferior y lateralmente desde la tibia hasta el peroné. Tenemos el ligamento anterior, que va a ser siempre el más grueso y resistente que el posterior. Ahora hablemos de los medios de unión de la articulación distal. Vamos a empezar con los ligamentos. El ligamento interóseo va a estar formado por fascículos fibrosos y transversales que van a descender del peroné a la tibia, y el resto se va a extender oblicuamente superior e inferior y de medial a lateral desde la tibia hasta el peroné. Sus inserciones van a ocupar la parte superior de las caras articulares tibial y peronea y se detienen solo algunos milímetros superiormente al borde superior de las superficies articulares. Tenemos también el ligamento anterior, que va a ser ancho, nacarado, grueso y resistente. Sus fibras son oblicuas, inferior y lateralmente. Se van a insertar medialmente en el borde posterior de la superficie tibial y la cara posterior de la tibia. La inserción se prolonga extensamente hacia el malleolo medial a lo largo del borde posterior del malleolo lateral. Y por último tenemos el ligamento posterior, que va a tener fibras oblicuas inferior y lateralmente. Se va a insertar medial en el borde posterior de la superficie tibial y la cara posterior tibial. Esta inserción se va a prolongar extensamente hacia el malleolo medial a lo largo del borde posterior del malleolo lateral. Los fascículos inferiores de los ligamentos anterior y posterior van a rodear los ángulos desde el malleolo lateral y los bordes anteriores y posteriores de la cara articular de la tibia. En los medios de adaptación de la articulación proximal vamos a tener a la membrana sinovial. La membrana sinovial tapiza la cara profunda de la cápsula y comunica una vez de cada 6 con la cavidad articular de la rodilla. También tenemos al tendón del músculo popliteo, que va a aportar una estabilización adicional cuando se cruza justo posterior a la articulación. Se necesita una estabilización firme en la articulación para que las fuerzas del músculo bíceps femoral y el ligamento colateral de la rodilla se transfiera con eficacia del peroné a la tibia. Ahora hablemos de los medios de adaptación de nuestra articulación distal. Vamos a tener a la membrana sinovial. La articulación del tobillo va a dar origen a una prolongación tibio-peronea que va a ascender entre la tibia y el peroné hasta el ligamento interóseo. El receso peroneotibial de la membrana sinovial va a estar ocupado por una franja adiposa dispuesta sagitalmente entre los dos huesos. Esta franja nace del peroné o del propio receso de la membrana sinovial y desciende hasta la línea articular talocrural. La franja sinovial ocupa el espacio que se crea entre la tibia y el peroné en algunos de los movimientos de la articulación del tobillo. Ahora empezaremos a hablar de la biomecánica de la articulación subastragarina. Vamos a tener que es una articulación
artrodia, en la que el calcáneo se va a mover en pronación y supinación sobre el astrágalo o viceversa, en una trayectoria perpendicular al eje de rotación. Dado el grado de orientación del eje, solo 2 o 3 de los componentes de pronación y supinación van a ser evidentes en la articulación. Vamos a tener inversión y eversión, abducción y aducción. Los movimientos fisiológicos, como ya se mencionó, vamos a tener abducción, que va a ser cuando la punta del pie se dirige hacia adentro, hacia el plano de simetría. La aducción, cuando la punta del pie se dirige hacia afuera y se aleja del plano de simetría. Supinación, cuando el pie gira de tal forma que la planta se orienta hacia adentro. Y pronación, cuando el pie gira de tal forma que la planta se va a orientar hacia afuera. Vamos a tener de rango de movimiento, en el caso de la inversión, de 22.6 grados, de la eversión de 12.5 grados, de la abducción de 38.5 grados y la aducción de 33.6 grados. La artrocinemática. Partiendo de la posición medial, el movimiento del calcáneo sobre el astrágalo se realiza en 3 planos del espacio. En el movimiento de inversión del pie, la porción anterior del calcáneo va a efectuar 3 desplazamientos elementales. El ligamento en descenso en la ligera extensión del pie, los desplazamientos hacia adentro en la aducción y la inclinación sobre su cara externa en el caso de la supinación. En el eje de Henke se va a representar el eje de la articulación subastragalina y también de la articulación mediotarsiana, de modo que va a condicionar todos los movimientos de la parte posterior del pie en relación al tobillo. Ok, ahora hablemos de las medidas de unión. El astrágalo se va a localizar en el punto más prominente de la parte posterior del tarso. Es el hueso que va a distribuir el peso del cuerpo y las fuerzas ejercidas sobre el conjunto del pie. Mediante la cara articular superior, la tróclea astragalina va a recibir el peso del cuerpo y las fuerzas transmitidas de la pinza bimaleolar y va a distribuir todas estas solicitaciones en 3 direcciones. Hacia atrás, el talón, es decir, la tuberosidad mayor del calcáneo, a través de la articulación calcáneo-astragalina posterior. Hacia adelante y adentro, en dirección al arco interno de la bóveda plantar, a través de la articulación astragaloescafoidea. Y hacia adelante y hacia afuera en dirección al arco externo de la bóveda plantar a través de la articulación calcáneo-astragalina anterior. En cuanto a músculos, esta articulación no va a tener ninguna inserción muscular. Todos los músculos que proceden de la pierna van a pasar alrededor de esta articulación formando un puente, lo que nos va a dar el concepto de hueso enjaulado. Vamos a tener al músculo extensor de los dedos, músculo tercer peroneo, músculo peroneo corto, músculo peroneo largo, el tendón calcáneo, terminación del tríceps oral, el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo del dedo gordo, el músculo flexor largo de los dedos, el músculo extensor corto del dedo gordo y el músculo tibial anterior. Estos músculos van a dar este término de hueso enjaulado a esta parte de nuestra articulación. Ahora hablemos de los ligamentos. El calcáneo y el astrágalo van a estar unidos por potentes ligamentos que deben soportar fuerzas importantes durante la marcha, carrera y salto. Vamos a tener al ligamento calcáneo astragalino que va a poseer 2 haces, el anterior que se va a insertar en la ranura calcánea, que va a constituir el suelo del seno del tarso,
y el as posterior que se va a insertar por detrás del precedente en el suelo del seno, justo por delante del tálamo. Aquí tenemos el as anterior y el as posterior. Anterior y posterior. También tenemos al ligamento astragalo-calcáneo lateral, que va a ser este. Se origina en la apófisis externa del astrágalo y paralelo al as medio del ligamento lateral externo de la articulación talocrural. Se inserta en la cara externa del calcáneo. También tenemos al ligamento astragalo-calcáneo posterior, que va a ser una cintilla delgada que se expande desde el tubérculo posterior externo del astrágalo a la cara superior del calcáneo, y va a ser este. Y por último tenemos el ligamento interóseo, que va a desempeñar un papel esencial en la estática y la dinámica de la articulación subastragalina. Comencemos con la biomecánica del pie. Esta está constituida por el conjunto de 3 segmentos articulares: la articulación transversa del tarso, las articulaciones del medio pie y la articulación del antepié. En movimientos fisiológicos vamos a encontrar el movimiento de flexoextensión del pie, el movimiento de aducción, inversión y aducción eversión del pie, y los movimientos de pronación y supinación del pie. En cuanto al rango de movimiento, vamos a tener que en flexión se va a tener una amplitud de 20 a 30 grados. En el caso de la extensión va a ser mayor que en la flexión y su amplitud es de 30 a 50 grados. En la aducción se tiene una amplitud de 35 a 45 grados. En la abducción se tiene una amplitud de 35 a 45. En la supinación se va a contar con una amplitud de 52 grados y en la pronación se va a tener una amplitud de 25 a 30 grados. Es un rango menor que en el de la supinación. Dentro de las superficies articulares vamos a encontrar la interlínea astragaloscafoidea, que va a ser cóncava hacia atrás y va a constituir la parte interna. La interlínea calcáneo-cuboidea, que va a ser ligeramente cóncava hacia adelante y va a constituir la parte externa. Tenemos a la superficie anterior del calcáneo, que va a tener una forma compleja en sentido transversal, es cóncava en su parte superior y convexa en su parte inferior. La superficie posterior del cuboides va a ser opuesta a la anterior y va a tener una estructura inversa, aunque con frecuencia se va a prolongar mediante una carilla escafoidea. Ahora pasemos a la articulación del mediopié y antepié. La articulación del mediopié se va a componer de 5 huesos irregulares, 3 cuñas o cuneiformes, el escafoides o navicular, el cuboides. Estos van a formar 2 articulaciones de poca movilidad: Chopard, formada por el escafoides y el cuboides con el astrágalo y el calcáneo, y Lisfranc, que va a ser la base de los metatarsianos con las cuñas y el hueso cuboides. En la articulación del antepié vamos a tener que se compone de los 5 metatarsianos que van a formar el metatarso y las falanges del pie. Las articulaciones entre las falanges van a recibir el nombre de interfalángicas y las que existen entre metatarso y falange se van a denominar metatarsofalángicas. Aquí tenemos una imagen de la división de lo que sería el retropié, el medio pie y el antepié. Hablemos del tipo de articulación. Las articulaciones
cuneonaviculares, intercuneales y tarsometatarsianas son artrodias que realizan movimientos de deslizamiento y de apertura de escasa amplitud. Las articulaciones de Chopard o mediotarsianas están compuestas por las articulaciones astragonavicular de tipo anartrosis y calcaneocuboidea de tipo encaje recíproco, debido a una superficie cóncava y la otra convexa. En cuanto a los planos y ejes de movimiento, tenemos que los metatarsianos van a tener el eje de flexo-extensión que se va a localizar en los extremos, los más móviles, y no va a ser perpendicular al eje longitudinal de los metatarsianos, sino va a ser oblicuo. Por lo tanto, los metatarsianos no se desplazan en el plano sagital, sino en una superficie cónica. Cuando se flexionan, se desplazan al mismo tiempo en sentido lateral hacia el eje del pie. Tenemos que Manter describió dos ejes de rotación para la articulación de Chopard, un longitudinal y un oblicuo. El eje longitudinal va a coincidir con el anteroposterior, con movimientos primarios de versión e inversión, y el eje oblicuo, que va a tener relación con el ángulo de inclinación vertical y mediolateral. El movimiento sobre este eje se produce como una combinación de abducción y aducción, flexión dorsal y flexión plantar. La combinación de movimientos sobre ambos ejes va a producir la pronación y la supinación. Sabiendo eso, podemos distinguir los siguientes movimientos. En las articulaciones intercuneales se van a permitir ligeros movimientos verticales que van a modificar la curva transversa de la bóveda plantar. En las articulaciones tarsometatarsianas se va a deducir según la forma de la interlínea tarsometatarsiana y según la orientación de las superficies articulares. La supinación activa del pie sin carga, la pronación sin carga, que se produce por la atracción del músculo peroneo largo que deprime el lado medial y eleva el lado lateral del pie. Ahora, los rangos de movimiento. En el caso de los metatarsianos, tenemos que el movimiento de la cabeza del primer metatarsiano va a conllevar un componente de flexión y un componente de aducción de 15 grados. Simétricamente, el movimiento de la cabeza del quinto metatarsiano se va a componer de una flexión asociada a una aducción. De este modo, no solo las cabezas de estos metatarsianos van a descender, sino que se aproxima al eje del pie, lo que provoca un aumento de la curva del arco anterior y en consecuencia un ahondamiento de la parte anterior de la bóveda plantar, siguiendo la curva a la inversa. La extensión de los metatarsianos se acompaña de su aplanamiento. La extensión activa es de 50 a 60 y de 30 a 40 de flexión activa. La extensión pasiva va a alcanzar o sobrepasar los 90. Y la extensión pasiva va a alcanzar o va a sobrepasar los 90 en comparación a los 45 y 50 de la flexión pasiva. En las superficies articulares, en una visión anterior del escafoides y del cuboides, se va a distinguir tres carillas que van a articular el escafoides y tres carillas más que articulan el cuboides con el quinto metatarsiano y cuarto metatarsiano y la tercera cuña. Además, el cuboides va a sujetar el extremo izquierdo del escafoides mediante la articulación escafocuboidea. En una visión anteroexterna se va a observar cómo el bloque de las tres cuñas se va a articular con el escafoides y el cuboides. La tercera cuña va a pasar sobre el cuboides en una carilla localizada delante del mismo, de la carilla de la articulación del escafoides, formando la articulación cuboidea cuneal. Ahora vamos a hablar de la articulación metatarsofalangica. La articulación metatarsofalangica va a ser una de las regiones de mayor importancia en la mecánica y estática del pie. Los primeros elementos que forman parte de estas articulaciones son las cabezas de cada metatarsiano junto con el primer, segundo, tercero, cuarto y quinta falange proximal. Es una articulación de tipo diartrosis clasificada como condilia gracias a las superficies articulares.
Articulaciones interfalángicas. Existen dos articulaciones interfalángicas en cada dedo, que van a ser la interfalángica proximal y distal, excepto en el hallux, que solo tiene una. La articulación interfalángica distal está formada por la base de la falange distal y la cabeza de la falange media. Es una tróclea o bisagra articular que tiene movimiento de flexión plantar y extensión o flexión dorsal en el plano sagital, dado que se mueve según un eje transversal o laterolateral. Esa articulación también puede ser sometida a movimientos pasivos de lateralidad, aunque estos son muy limitados. Dentro de la artrocinemática, para apreciar el componente de pronación y supinación que se produce principalmente en la articulación transversa del tarso, se aguanta el calcáneo con firmeza mientras se mueve el medio pie en pronación y supinación máximas. Durante este movimiento, el navicular va a rotar axialmente la articulación astragonavicular. La combinación de rotaciones de las articulaciones subastragalina y transversa del tarso van a constituir la mayor parte de la pronación y supinación del pie. Vamos a tener en los medios de unión al ligamento bifurcado, que por dentro se va a extender desde la cara externa de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano. También tenemos al sistema ligamentoso, que va a incluir fibras directas entre la segunda cuña, el segundo metatarsiano, la tercera cuña y el tercer metatarsiano. En la articulación tarso-metatarsiana, su solidez se va a deber a que está asegurada por numerosos ligamentos, que se van a expandir desde la base de cada metatarsiano hasta el hueso correspondiente del tarso y hacia la base de los metatarsianos vecinos. En la cara dorsal van a existir ligamentos que se expanden desde la base del segundo metatarsiano hacia todos los huesos vecinos y hacia la cara plantar de los ligamentos extendidos de la primera cuña a los 3 primeros metatarsianos. También vamos a tener al tendón del músculo peroneo largo, que se va a insertar en el lado plantar de la base del primer metatarsiano, tras recoger su corredera plantar. Tenemos al tendón del músculo peroneo corto, que se va a insertar en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Dentro de los músculos vamos a encontrar al extensor corto de los dedos, que se va a localizar enteramente en el dorso del pie. Sus 4 cuerpos carnosos que lo componen van a tener una inserción en común en el suelo del calcáneo del seno del tarso, en el desdoblamiento del origen del ligamento anular anterior de la garganta del pie. También tenemos al extensor largo de los dedos y extensor corto del dedo gordo, que se localizan en el compartimiento anterior de la pierna. Sus tendones se van a insertar en las falanges. Tenemos de igual manera el tendón del músculo extensor largo de los dedos, que se dirige hacia la cara anterior de la garganta del pie por la fronda externa del ligamento frondiforme. Al tendón del músculo extensor corto del dedo gordo, que pasa por debajo de la lámina superior del ligamento anular anterior en la fronda interna del ligamento frondiforme. Dentro de esos también tenemos al músculo tibial anterior, que se inserta en la tibia, la mitad interna de la membrana interósea, la cara profunda de la aponeurosis superficial en su cuadrante superior. Al músculo extensor largo del dedo gordo, que se sitúa más abajo que el primero, se inserta en la cara interna del peroné y en la membrana interósea. El extensor largo de los dedos se inserta por arriba y por afuera del precedente sobre el peroné, la membrana interósea y la cara profunda de la aponeurosis superficial en su cuarto superior. El músculo tercer peroneo, que se origina en la mitad inferior de la cara externa del peroné y su tendón bastante delgado pasa por debajo del ligamento anterior del empeine sobre su borde externo. También tenemos al músculo peroneo largo, que se inserta en la cara externa del peroné, el tabique intramuscular externo, tabique intramuscular anterior y la cara profunda de la aponeurosis superficial en su cuarto anterior. Su tendón se extiende hasta el borde posterior del malleolo lateral. Tenemos también al peroneo corto, que se va a insertar por debajo del anterior en una zona que se extiende sobre la cara externa del peroné y los 2 tabiques. Su tendón va a descender paralelo por delante del anterior para deslizar sobre una corredera osteofibrosa en el borde posterior del malleolo lateral, en la que va a permanecer sea cual sea la posición del tobillo.
En el externo de esta corredera van a cambiar de dirección hacia el borde externo del cuboides. Ahora comencemos a hablar de la bóveda plantar. ¿Qué es? Bueno, la bóveda plantar es un conjunto arquitectónico que asocia con armonía todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. La bóveda plantar va a ser la mejor transmisión posible del peso del cuerpo hacia el suelo. Vamos con el arco interno. Este va a conservar su concavidad a merced de los ligamentos y los músculos. Los ligamentos plantares van a unir las 5 piezas óseas, el ligamento interóseo, calcáneo escafoideo inferior y el ligamento interóseo calcáneo astragalino. Este va a resistir las fuerzas violentas aunque la duración sea corta. La transmisión de las fuerzas mecánicas de este arco se puede constatar en la disposición de las trabéculas óseas originadas. Tenemos que en la cortical anterior de la tibia recorren oblicuas hacia abajo y hacia atrás el arbotante posterior atravesando el cuerpo del astrágalo para expandirse en el abanico hacia el estribo posterior del arco. En la cortical posterior de la tibia se van a orientar hacia abajo y delante del cuello y la cabeza del astrágalo para atravesar el escafoides y el abortante posterior. Dentro de este arco interno vamos a tener ciertos músculos que van a unir dos puntos más o menos alejados del arco que forman las cuerdas parciales o totales. Tenemos a los músculos que actúan como verdaderos tensores, al músculo tibial posterior, al músculo peroneo largo, al músculo flexor largo del dedo gordo y al músculo aductor del dedo gordo. Tenemos al arco externo que contiene 3 piezas óseas, el quinto metatarsiano cuya cabeza constituye el punto de apoyo anterior del arco anterior, el cuboides sin contacto alguno con el suelo y el calcáneo cuyas tuberosidades posteriores constituyen el punto de apoyo posterior. En cuanto a la transmisión de fuerzas mecánicas se va a efectuar a través del astrágalo por las trabéculas posteriores que son originadas en la cortical anterior de la tibia y se expanden hacia el abanico subtalámico. También tenemos a las trabéculas anteriores originadas en la cortical posterior de la tibia. En primer lugar atraviesan el astrágalo cuya cabeza reposa en la apófisis mayor del calcáneo y en segundo lugar al cuboides a través del cual alcanzan el quinto metatarsiano y el apoyo interno. También tenemos un sistema de trabéculas del calcáneo. Vamos a tener un sistema arciforme superior que va a ser cóncavo hacia abajo, que converge en una lámina compacta en el suelo del seno del tarso. Sus fibras trabajan en compresión. Y por último tenemos un sistema arciforme inferior, cóncavo hacia arriba, que se descondensa en la cortical inferior del hueso y trabaja en elongación. Entre estos dos sistemas hay un punto débil. Este arco es mucho más rígido para así poder transmitir el impulso motor del músculo tríceps oral. Esta rigidez se debe a la potencia del gran ligamento calcáneo-cuboideo metatarso-plantar. Los músculos tensores activos del arco externo, vamos a tener al músculo peroneo corto, que va a funcionar como cuerda parcial del arco que impide el bostezo inferior de las articulaciones. También tenemos al músculo peroneo largo que va a seguir hasta el cuboides en un trayecto paralelo al precedente. Se va a enganchar al calcáneo mediante el tubérculo de los músculos peroneos y se va a sujetar elásticamente su extremo anterior del músculo flexor largo del dedo gordo en el lado interno. Y también por último tenemos al músculo abductor del quinto dedo. Este va a constituir la cuerda total del arco externo, como su pareja el músculo abductor del dedo gordo. En el arco anterior, bueno, este arco, la concavidad va a ser más acentuada y va a contactar al suelo a través de las partes blandas, talón anterior del pie, donde se puede generar una callosidad debajo de las cabezas metatarsianas.
Tenemos una curva transversal que prosigue de delante hacia atrás a la altura de las cuñas y solo tiene 4 huesos y no contactan con el suelo más que solo su extremo a la altura del cuboides. Los músculos del arco anterior y la curva transversal. Vamos a tener al músculo aductor del dedo gordo, al músculo peroneo largo, las expansiones plantares del músculo tibial posterior. En la curva longitudinal vamos a tener al aductor y flexor largo del dedo gordo, el abductor del quinto dedo y el flexor largo de los dedos gordos, así como el flexor corto de los dedos gordos. Bajo carga cada arco se va a aplanar y se va a elongar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con cada arco en cuanto a esto? Bueno, en el caso del arco interno tenemos que el calcáneo va a descender 1.5 milímetros y la apófisis menor 4 milímetros. El astrágalo va a retroceder sobre el calcáneo. El escafoides va a ascender sobre el astrálago descendiendo hacia el suelo. La articulación cúneo-navicular y cúneo-metatarsiana se va a entreabrir hacia abajo. Va a disminuir el ángulo de alineación del primer metatarsiano y se va a retroceder el talón y los sesamoideos avanzan. En el arco externo también vamos a tener que el calcáneo va a descender 1.5 y la apófisis menor 4 milímetros. Va a haber un descenso de 4 milímetros del cuboides, un descenso de 3.5 milímetros de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Entre la articulación del calcáneo cuboidea y la articulación cuboideo-metatarsiana se van a entreabrir hacia abajo. Y por último, se va a dar un retroceso del talón y avance de la cabeza del quinto metatarsiano. En el arco anterior, este se va a aplanar y se expande a un lado y otro del segundo metatarsiano. La apertura aumenta a 5 milímetros entre el primero y el segundo metatarsiano, 2 milímetros entre el segundo y el tercero, 4 milímetros entre el tercero y el cuarto y 1.5 milímetros entre el cuarto y el quinto. El antepié se ensancha 12.5 milímetros bajo apoyo. Durante la fase anterior del paso, la curva del arco anterior desaparece y todas las cabezas metatarsianas contractan con el suelo según las presiones. Estos dos arcos tienden a bascular en torno a su apoyo externo un ángulo X que proporciona el aplanamiento del arco interno. Ahora hablemos del equilibrio arquitectural. El pie va a tener una estructura triangular. Va a haber un lado anterosuperior donde se localizan los músculos flexores del tobillo y los músculos extensores de los dedos. Un lado inferior donde la base o la bóveda están subtendidas por los músculos y los ligamentos plantares, y un lado posterior que comprende los músculos extensores del tobillo y los músculos flexores de los dedos. Una forma normal de la planta del pie es el resultado de un equilibrio entre las fuerzas propias a cada uno de los lados mencionados, organizados sobre 3 radios esqueléticos articulados entre sí a la altura del tobillo,
y del complejo articular del tarso posterior. Una acentuación de la curva plantar provocando un pie cabo o un aplanamiento de la curva plantar o un pie plano. En el equilibrio trilateral, la estabilidad es permanentemente el resultado de un equilibrio dinámico de 3 factores. El primer factor es la flotación por el empuje de Arquímedes, la segunda la propulsión por la fuerza de viento de la vela y 3 las compensaciones instantáneas por la aplicación del peso del hombre modulando la tabla y la vela. Cada una de las estructuras y elementos antes mencionados nos van a dar una determinación de un tipo de pie. Empezaremos con el pie cabo, que son aquellos que en la bóveda o arco plantar es más acusado de lo normal. Este tipo de pie concentra su apoyo en la zona del talón del metatarso, debajo de los dedos, y no realizan el apoyo que deberían por la parte media y externa del pie. Como se ve en la imagen, lo que pasa en este tipo de pie es que el arco está más marcado, se ve más, como se puede apreciar en esta imagen y en esta imagen. Los pies polinesios es donde vamos a tener que los dedos son casi todos iguales, del mismo tamaño, al menos los 3 primeros, y no plantean demasiado problema. Otro tipo son los pies egipcios. El dedo gordo va a ser el más largo. Este tipo de pie es más expuesto. También tenemos los pies griegos. El segundo dedo va a ser más largo después que el dedo gordo y el tercer dedo casi igual. Y este es un tipo de pies muy común. Y por último, los pies planos. El arco de la parte interna del pie va a estar aplanado, lo que hace que toda la planta del pie toque el suelo. Las personas con pie plano o pie cabo van a tener más probabilidades de desarrollar algún problema relacionado con la movilidad del pie, porque eso se trata de una deformidad que puede alterar la función articular del pie a nivel del tarso. Dentro de nuestras referencias bibliográficas encontramos a Capanghi y a Nordin. Muchas gracias.